quedaban algo como esto. Yo tenía un plano. Este plano se podría representar como una... de varias formas, ¿cierto? Entonces digamos que esto es un plano y el plano va a tener una ecuación vectorial. Esa ecuación vectorial yo la podría escribir así. Un vector, que lo escribo así, como el vector x, y, z, ¿cierto? O x menos x0, coma, y menos y0, coma, z menos z0. Y ese vector se iguala a otro vector, que en este caso es un vector que tiene implicados dos parámetros. El parámetro alfa, que multiplica a 1, más beta a 2, coma alfa b1 más beta b2, coma alfa c1, ¿cierto? Más beta c2. Y esta era la que ya hemos llamado la ecuación paramétrica. Listo. Vectorial. Y de esta ecuación vectorial surgían tres ecuaciones igualando las componentes de cada vector. Entonces yo podría decir que x era igual a x sub 0 más alfa a 1 más beta a 2. Y va a ser igual a y sub 0 más alfa b1 más beta b2. Y z sería igual a z sub 0 más alfa c1 más beta c2, ¿cierto? Y habíamos dicho lo siguiente, el punto x0, y0, z0 era un punto que estaba sobre el plano y lo llamaba el punto P0 y era un punto que estaba sobre el plano, ¿cierto? Y también habíamos dicho que, o sea, aquí sale un punto que está sobre el plano que sale nada más leyendo esto, o sea, los que no tienen alfa ni tienen beta. Entonces ese punto se llamaba P sub 0 y era un punto que tenía coordenadas x0, y0, z0. O sea, si yo tengo un punto, pues ya lo puedo asociar con la ecuación paramétrica o la ecuación vectorial del plano. Y fuera de eso, yo tendría dos vectores. El vector 1, que tenía componentes A1, B1, C1. Y entonces estas componentes se ven reflejadas en los números que están multiplicando al primer parámetro que llamamos alfa. Y el vector B2 va a tener componentes A2, B2, C2. Conclusión, muchachos. El plano es este y del plano conozco un punto y conozco dos vectores. El vector B1 y el vector B2. La única condición es que estos dos vectores no pueden ser colineales porque ahí tendría un problema como para encontrar un vector normal a ese plano. Y en esa sí vamos, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Entonces, tenemos esto. Vamos a mirar ahora lo que quiero. Lo que yo quiero es lo siguiente. Yo quiero tener un punto que llamo P y lo conozco. Si lo conozco, entonces le voy a poner subíndices x0, y0, z0. Y voy a tener un vector que es normal al plano. Y ese vector tiene componentes A, B y C.
Y entonces lo que voy a hacer es encontrar la ecuación analítica del plano de acuerdo a estas condiciones. A ver, esto de vector normal, uno lo ve por allá cuando está estudiando la dinámica de los cuerpos, que le expresan a uno algo como esto, que le dicen un plano inclinado y que por aquí hay un cubito y que el cubito tiene un peso y tiene una masa y el peso es, apunta hacia el centro de la Tierra. Entonces, si esto tiene una masa m, entonces este va a tener una magnitud mg. Si en un vector tiene magnitud mg. Y entonces para simular esto le dicen, bueno, entonces esto si está deslizando va a haber una fuerza de fricción hacia arriba, entonces la dibujan así como corrugadita, pero va a haber una fuerza, que es la que me interesa mostrarles acá, que es normal al plano. Cuando le decían a uno esto, le decían que era perpendicular al plano, listo. Entonces, acá tengo que tener en cuenta esto, el vector n es perpendicular al plano, listo. Yo les decía, como clavar una puntilla en una pared. La pared del plano, ahí clava una puntilla, eso se clava de manera perpendicular. Y no lo va a llamar el vector ortogonal ni el vector perpendicular, sino que le voy a poner nombre. Le voy a decir el vector normal. Listo. Entonces, vamos a encontrar la ecuación analítica. Perfecto. Entonces voy a borrar esto por acá. Y vamos a encontrar la ecuación analítica. La primera ecuación se llama la ecuación vectorial, la segunda ecuación se llama la ecuación las ecuaciones paramétricas. Y ahora lo que se debe encontrar es la ecuación analítica. Entonces, para la ecuación analítica, vamos a decir que nosotros conocemos n. Que yo les decía, uno por convención debe ponerle a esto una flechita para que ustedes sepan que es un vector. En la bibliografía no se lo ponen. Listo. Ahora, lo que acabé de decir, tengan en cuenta que el vector n es perpendicular al plano, ¿cierto? Es más, usted puede encontrar muchos vectores normales al plano. ¿Sí los ven ahí? Pero digamos que con uno me sobra y basta. Ahora, cualquier vector que esté sobre el plano, por ejemplo este vector, o este, cualquier vector que esté sobre el plano es paralelo al plano. Listo. Además, cualquier vector que esté sobre el plano, como este que voy a dibujar, vuelvo y repito, es paralelo al plano, pero también es perpendicular al vector normal. Cualquier vector que esté sobre el plano es perpendicular al vector normal. Listo. Y voy a utilizar lo siguiente, pues si yo tengo dos vectores sobre el plano, si yo tengo dos vectores sobre el plano, este vector, o sea, vectores paralelos al plano, no paralelos entre ellos, paralelos al plano, entonces yo puedo encontrar un vector normal, si este es el vector 1 y este es el vector 2, entonces yo puedo encontrar un vector normal de esta forma. El vector normal va a ser igual al producto vectorial entre los dos vectores. Ojo con esto, que ya lo hemos dicho mucho en el curso y ustedes se pelan en esto. Si usted tiene dos vectores paralelos al plano, puede encontrar un vector perpendicular al plano
realizando la multiplicación o el producto vectorial entre los dos vectores. ¿Listo? Entonces, si yo tengo dos vectores, pues ya tengo un vector normal. Entonces, eso es una forma de conocer un vector normal al plano. ¿Listo? La otra cosa, si vos tenés un plano y este plano tenés tres puntos no coplanares, tú puedes generar dos vectores paralelos al plano. ¿Cierto que sí? Entonces, esto está como encadenado. Entonces, si tengo tres puntos, tengo dos vectores, tengo dos o tres vectores paralelos al plano. Y si tengo dos vectores paralelos al plano, tengo un vector perpendicular al plano que se llama el vector normal. Entonces, por eso empiezo. Para conocer la ecuación analítica, nos basta con conocer el vector normal del plano. ¿Listo? Perfecto. Entonces, si tenemos un punto, si conocemos un vector normal y conocemos un punto, voy a llamarlo P sub 0. Entonces yo podría tener esto. Miren lo que voy a hacer acá. Yo tengo un punto, listo, y voy a asumir, este punto lo conozco, este punto P sub 0, y voy a asumir un punto cualquiera X, hagámosle con letras, un punto cualquiera X que esté sobre el plano. Entonces, como siempre, puedo generar un vector que sea paralelo al plano y que vaya de P sub 0 a P sub X. Recuerden, esto es P sub 0 y tengo un vector X, perdón, un punto X del plano que no conozco. Y ese punto lo llamo X y tiene coordenadas X, Y, Z. De acá, tú puedes encontrar el vector P sub 0 X. ¿Sí recuerdan cómo? Claro, resten las componentes. X menos X sub 0, coma, Y menos Y sub 0, coma, Z menos Z sub 0. Y esto lo escribo en forma de vector. O sea, si yo tengo dos puntos, yo puedo encontrar un vector. Es lo que les decía acá. ¿Cómo encuentro? Pues restándole las componentes. Entonces, yo podría decir, bueno, el vector X P sub 0 es igual al vector X menos X sub 0, Y menos Y sub 0, Z menos Z sub 0. Pongámosle las componentes del punto P sub 0, que serían X0, Y0, Z0. Hasta ahí vamos bien. Ahora la pregunta del millón. ¿Cómo son el vector X P sub 0 y el vector normal? Mejor dicho, ¿cómo es el vector moradito con el vector amarillo? Entonces uno sabe que como el vector amarillo es paralelo al plano y el vector normal es perpendicular, yo puedo concluir que el vector n, con esto empecé la clase de hoy, es perpendicular al vector amarillo, que lo voy a escribir así. Listo. Y dos vectores son perpendiculares. ¿Cierto? Sí, solo sí. Cuando yo cojo y los multiplico escalarmente, bueno, aquí escribí x p sub 0, pero el vector es p sub 0x para respetar la notación que hemos venido trabajando de la dirección del vector respecto a dos puntos. Aquí es p sub 0x. Entonces, ya dije que el vector normal es perpendicular a cualquier vector que esté sobre el plano. Entonces, si son perpendiculares, es porque cuando yo los multiplique escalarmente, o sea, el producto punto de estos dos vectores me tiene que dar ¿cuánto?
me tiene que dar 0. Recuerden esto, muchachos, el vector I por el vector J escalarmente siempre me va a dar 0. ¿Por qué? Porque son perpendiculares. El producto punto entre dos vectores perpendiculares es 0. Eso es lo que estoy diciendo ahí. Y entonces esto que estoy escribiendo acá me da pie. Esto que estoy escribiendo acá me da pie. ¿Para qué? Para plantear una ecuación. Lo voy a escribir así. ¿Qué quiere decir eso? Que si el vector normal, que lo conozco, que tiene componentes A, B, C, lo multiplico escalarmente por el vector P sub 0x, que tiene componentes x menos x sub 0, y menos y sub 0, z menos z sub 0, esa multiplicación me tiene que dar el número 0. Listo. Y entonces si tú multiplicas esto, te das cuenta que esto te da igual. Recuerden cómo se multiplican dos vectores utilizando el producto punto. El primero por el primero, más el segundo por el segundo, más el tercero con el tercero. Mejor dicho, la suma de la multiplicación de sus correspondientes componentes. Entonces el primero aquí es A. A que va a multiplicar a x menos x sub 0 más B que va a multiplicar a y menos y sub 0 más C que va a multiplicar a z menos z sub 0. Lo estoy dejando así para que ustedes miren dónde queda el punto y dónde quedan los vectores. Listo. Más c que multiplica a z menos z sub 0. Y esto es igual a 0. Entonces coloquemos el punto. El punto quedaría por acá en amarillo. Y el vector normal quedaría por acá multiplicando. Esto sería b. Miren, la segunda componente y la primera componente quedaría acá. Listo. Entonces, ya tenés una ecuación. ¿Por qué? Porque todo esto son números. ¿Sí ves? Y esta señorita, pues tiene una forma de la ecuación analítica. Esta sería la ecuación analítica, pero la voy a resolver un poquito mejor. Vamos a aplicar la propiedad distributiva, o sea, vamos a multiplicar este por este y este por este, este por este y este por este, este por este y este por este. Multipliquemos eso y te queda algo como esto. Voy a seguir utilizando colores. A por X menos A por X sub 0. Listo. Más B por X, perdón, B por Y, menos B por Y sub 0. Más C por Z, estoy aplicando la propiedad distributiva, C por Z, más por menos menos, C por Z sub 0. Y eso me da igual a 0. Ahora, lo que voy a hacer es a tirar todo lo que tenga X y Z para un lado. O sea, voy a tirar este término y este término para un lado. Entonces lo tiras así. A por X más B por Y más C por Z. Mírenlo acá. A por X. Este es este. Más este
que es B por Y, más este. Eso ya los puedo quitar de arriba porque ya los escribí. ¿Listo? Y en la parte de abajo voy a sacar un factor común. Un factor común. Menos. Y ya me voy a olvidar de los colores, porque miren lo que va a pasar. Menos A por X sub 0 más B por Y sub 0, que era lo que me faltaba, más C por Z sub 0. Pero tú sabes que A, B, C, X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0 son números que yo conozco, son valores conocidos. Eso es lo que llaman constantes. Estas son variables, porque esto sí cambia, la X, la Y y la Z. Entonces, como estas cambian, va a cambiar el producto. Pero lo que está dentro de paréntesis es un número fijo. Y ese número yo le puedo poner cualquier nombre, Pedro, Juan, Carlos, D, menos D, lo que quiera. Por conveniencia le va a poner menos D. Listo. Entonces, ya sabemos que menos D es la suma de las multiplicaciones del producto de los componentes de A por las coordenadas del punto. Conclusión, me quedaría algo como esto. A, X, más B, Y, más C, Z. Vamos a escribirlo para que no me pierdan. A, X, más B, Y, más C, Z. Y esto lo llamé menos D. Recuerden que a esto le puedo poner cualquier nombre. Yo le pongo el que quiera. Listo. Menos D. Menos por menos da más. Más D. Y esto es igual a 0. Y siempre que ustedes vean esta forma por ahí escrita, usted va a decir que esto es un plano. Y esto es lo que se llama en geometría vectorial la ecuación analítica de un plano. Muchachos, ¿qué es lo interesante del asunto? Miren esta forma. Lo interesante del asunto es esto. Por ejemplo, yo les digo a ustedes esta ecuación. 2x más 5y más 3z menos 8. Miren que las A, B, C, D se cambian por números. ¿Sí ven? Por eso es que yo digo que los conozco. Y esto es igual a 0. Entonces tú aquí, lo primero que me dices es, eso es un plano. No hay duda de que esto es un plano. Cuando yo grafique esto, te va a dar un plano. Listo. Y lo otro, ¿cuánto vale A? Entonces usted viene aquí y mira, pues A es lo que esté multiplicando la X. Vale 2. Profe, qué Dale, pena, profe, lo interrumpo. dale. Pues Dale. es que me quedó una duda. Dale. Sí, qué pena, es que me quedó una duda. Es que vos dijiste que lo que hay en el paréntesis vos podrías renombrarlo como quieras, ¿cierto? Sí. Y pues vos le pusiste menos D. Entonces eso se tiene que multiplicar con ese signo que hay. O sea, si yo le pongo una letra positiva, pues quedaría menos. Sí, por eso le pongo el menos para que me dé la forma más. De todas maneras, mira, estas son cosas que se llaman variables mudas y lo que vos le pongas ahí no te va a cambiar la forma del lugar geométrico. Aquí lo interesante es que el lugar geométrico es el plano. ¿Por qué le pongo menos D? Para que todos me den positivos y para seguir el nombre A, B, C, D. Si por aquí fuera el orden Z, entonces le pondría que esto sería menos Z. ¿Sí me entendés? Para que quede fácil de aprender. La forma del plano es AX más BY más Z más D. Listo. Te vas a dar cuenta que vos puedes calcular este número, pues si multiplicas el vector normal con un punto que esté sobre el plano. Ahora, lo que me interesa, ¿sí te respondí, Cristian? Sí, profe, muchas gracias, sí, señor. Bueno, lo que me interesa es esto. Miren que usted ya sabe cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C. Solamente mirando. Es más, usted sabe cuánto vale D. D vale menos 8. ¿Cierto? Pero lo realmente importante acá es que si usted conoce la ecuación del plano, usted conoce un vector perpendicular al plano y ese vector se los dan los coeficientes de la X, la Y y la Z. O sea, un vector que sea perpendicular al plano
es este. Usted no tiene que hacer nada, no tiene ni que pensar, solamente es mirarlo. ¿Por qué? Porque pues, se demostró, ¿cierto? Se demostró que el vector normal queda implícito, perdón, queda explícito en la ecuación analítica del plano. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, entonces ya tengo tres formas de la ecuación del plano. La ecuación es vectorial, la ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas y la ecuación analítica. Esta es la que me va a salvar la mía. Siempre pensando en esto, siempre pensando en que yo puedo escribir el plano como un vector normal y un punto que conozca. Listo. Voy a borrar. Continuamos. Esas ecuaciones me las tengo que aprender porque es que se van a utilizar demasiado, o al menos tenerlas ahí en una hojita de fórmulas. Listo, así como cuando uno está estudiando. Perfecto, entonces vamos a mirar situaciones que pueden pasar. Aquí tengo 4 situaciones y la cosa es lo siguiente. Voy a volver a escribir la ecuación analítica del plano, recuerden. Entonces la ecuación sería AX más BY más CZ más D igual a 0. Listo. Este plano tiene un vector normal. Este vector normal es el vector que tiene componentes A, B y C. Listo. Entonces, si yo tengo una línea recta que está sobre el plano, esa línea recta es L, yo podría graficar un vector, el vector director de la recta. Pues claro, si conozco la recta, conozco su vector director. Ricardo, ¿cómo conozco el vector director? Muchachos, pues cojan 2 puntos de la recta y hagan la resta, y esa resta te va a dar las componentes del vector director. ¿Listo? Entonces, como conozco el plano, conozco el vector normal. Y el vector normal es un vector que es perpendicular al plano. Como este vector es perpendicular al plano, ese vector es perpendicular a cualquier recta que esté sobre el plano y a cualquier vector que esté sobre el plano. Conclusión, aquí hay ortogonalidad. Listo. Entonces, yo podría escribir lo siguiente. El vector normal al plano, estoy repasando, es perpendicular al vector director. Listo. O lo que es lo mismo, el producto punto entre el vector normal y el vector director. Ese producto punto sin nada de excusas tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque los dos vectores son normales. ¿Listo? Ahora, otro caso que puede pasar es que tú tengas una recta que sea paralela al plano. Es como que estuviera al frente. O sea, la recta es paralela al plano. Volvemos a lo mismo. Entonces yo podría graficar, de la recta podría graficar un vector director. Lo llamo B. Y como los vectores son libres, este vector lo puedo poner sobre el plano. Eso sí, que mida lo mismo y que esté apuntando hacia la misma parte. Y vuelvo a caer en el caso de arriba. ¿Cuál es el caso de arriba? Que como el vector está sobre el plano, yo puedo graficar un vector que sea perpendicular a él, que lo hemos llamado el vector normal. Y entonces el vector normal es perpendicular con el vector director de la recta. Conclusión, vuelve a pasar esto. Y lo voy a copiar y pegar. Esto vuelve a pasar acá, aunque la recta sea paralela al plano, vuelve a pasar que el vector normal del plano
es paralelo, perpendicular, perdón, con el vector director de la recta. ¿Listo? ¿Está bien? Listo, vamos para la otra. ¿Qué pasa si yo tengo un plano y tengo una línea recta que es perpendicular a la recta? Entonces volvemos a lo mismo. Si yo conozco la recta, yo podría trazar un vector que sea director de la recta. Este vector lo llamo B. Ahora, un vector normal al plano sería cualquier vector que tenga 90 grados con el plano. Muchachos, ¿cómo es el vector normal con el vector director? Miren lo que ahí se ve de ojo. ¿Cómo son? Perpendiculares. Paralelos. Perfecto, son paralelos. Listo. Es más, tú podrías atreverte a decir eso. Hombre, como los vectores son paralelos, si yo tengo una recta que sea perpendicular a un plano, yo podría tomar como vector director el vector normal del plano, o como vector normal del plano, el vector director de la recta. ¿Sí o no? Sin ningún problema. Yo podría decir, si yo tengo una recta perpendicular al plano, el vector director de esa recta también me sirve como vector normal. ¿O no? Perfecto. Y la última observación que les voy a hacer es esta que ya la teníamos, que por ejemplo, si yo tengo dos vectores que están sobre el plano, el vector B1 y tengo el vector B2, muchachos, yo lo escribo así, pero ustedes saben que estos vectores se pueden mover libremente por cualquier parte. Entonces yo podría encontrar el vector normal al plano. ¿Cierto? Este vector normal es perpendicular tanto a B1 como a B2. A los dos es perpendicular. Entonces, si yo quiero encontrar el vector que llamamos normal, porque es que miren muchachos que el vector normal es el que me da la ecuación del plano. Yo no sé si ya se dieron cuenta de eso. Si yo conozco el vector normal, prácticamente conozco el plano, solamente me faltaría encontrar la D. Entonces lo que yo quiero encontrar siempre es el vector normal. Entonces el vector normal yo lo podría encontrar como el producto vectorial entre el vector 1 y el vector 2. Listo. Como el producto vectorial entre el vector 1 y el vector 2. Y eso me da el vector normal. Entonces, es más, yo les recomendaría, hombre, tómenle foto a esto y pónganla de relajador de pantalla para que cuando tengan el examen, a usted le digan, hey, ¿cuál es la ecuación del plano que tiene una recta perpendicular a él que es tal? Ya. Usted mira, bueno, es este caso. En este caso, el vector director de la recta es el vector normal. Tengo el vector normal, chao. Muchachos, ¿me entendieron? Tómele pantallazo a eso, que eso le sirve. Sí, sí. Vamos a hacer dos ejercicios y terminamos. Entonces tengo el siguiente ejercicio propuesto. Encuentre la ecuación del plano que pasa por el punto P1 y es perpendicular a la recta que pasa por los puntos P2 y P3. Entonces, les recomiendo lo primero, en verdad que a dibujar. Tú tienes un plano. Sobre el plano conozco este punto. Entonces aquí hay un punto que es P1. Listo. Hasta ahí vamos.
Mire que yo conozco, por eso es que yo allá escribo x0, y0, z0, porque es que yo conozco esos números. Si no los conociera, yo escribía x, y y z. El valor de los subíndices en esta materia es importante por eso. Y bueno, ya tengo un plano y sobre ese plano conozco un punto. Y fuera de eso, ese plano es perpendicular a una recta, ¿cierto? Que la llaman L. Aquí la recta corta, por aquí sigue. Esa recta se llama L, pero yo conozco dos puntos. Conozco el punto 2 y conozco el punto 3. Obviamente, nadie te impide dibujar esto así, porque cualquier plano tú lo puedes mirar horizontalmente, así como hacemos en GeoGebra que lo rotamos, tal cual. Bueno, ¿cuál es la vuelta del asunto? Pues encontrar este señor. Voy a retener bastante. Y este señor es un vector que sería el vector director de la recta. Listo. Y entonces, ese vector vos lo puedes encontrar muy fácil, como tenés P2 y P3 que están sobre la recta. Vos decir que este vector va a ser igual a ¿qué? Este menos este, coma, este menos este. Miren la forma, 1 menos 1, coma, menos 2 menos 2. Conclusión, este vector, que es el vector director de la recta, sería igual menos 3 menos 2, menos 5. 1 más 1, 2. Menos 2 menos 2, menos 4. Y para eso vamos a utilizar las observaciones que les di. Miren que este vector es perpendicular al plano. Conclusión, este señor es mi vector normal. Ah, bueno, Ricardo, fácil. Entonces, la ecuación del plano, digamos que el plano se llama pi. La ecuación del plano pi va a ser igual menos 5 por x más 2 por y menos 4 por z más un número que no conozco y eso me da 0. Listo. ¿Terminé el ejercicio? No, no terminaste el ejercicio porque tenés que encontrar D. Por eso yo les decía ahorita, es que si yo conozco el vector normal, prácticamente conozco el plano, pero todavía me falta encontrar algo. Yo sé que el punto 1 tiene coordenadas menos 2, menos 1, 5. Entonces tú haces lo siguiente, facilísimo, coges la ecuación, menos 5 por x más 2 por y menos 4 por z más d es igual a 0. Y como este punto está sobre el plano, está en la obligación de cumplir esta ecuación. O sea, usted no puede decir, no, yo la cumplí, quiero, no, la tiene que cumplir. O sea, que este punto se puede reemplazar x, y z. Si ven lo que hice, x, y z lo reemplazo en la ecuación del plano. Y te queda algo muy fácil, no voy a olvidar de los colores. Menos por menos da más, 5 por 2 da 10. Más por menos da menos, 2 por 1 da 2. Menos por más da menos, 4 por 5, 20. Esto da menos 2 menos 20 menos 22. Esto es igual a 0. Sigamos, menos 20 menos 2 menos 22 más 2 menos 12 más D. Y esto vale 0. Conclusión, ¿cuánto vale D? 12. Ahora sí, muy grande, vos podés ponerte muy contento y decir que la ecuación del plano
vas a copiar esto tal cual. Es menos 5 veces X más 2 veces Y menos 4 veces Z más D, no, es que ya conoces D, más 12 y eso te tiene que dar 0. ¿Para qué te sirvió el punto? Pues el punto te sirve para encontrar el número D. ¿Listo? Entonces, por ahora les decía, para encontrar un plano, yo necesito un vector normal a él y un punto que esté sobre el plano. ¿Listo? Estos dos puntos no están sobre el plano, están sobre la recta. Perfecto. Miremos el otro ejemplo. Te dicen, ¿cuál es la ecuación del plano que pasa por los tres puntos no colineales? Listo. El miércoles después del parcial, trabajamos estos puntos en GeoGebra. Listo. Entonces, cuando a mí me den el enunciado, váyanse para lo que les dije que le tomaran pantallazo. Tú tienes un plano y tienes tres puntos. El punto 1, el punto 2 y el punto 3. No colineales. Bueno, ya me están diciendo que no son colineales. Si no me lo dicen, los tengo que demostrar. Listo. Como yo tengo tres puntos, yo puedo encontrar dos vectores. Por ejemplo, yo puedo salir del punto 1 al punto 2. Y del punto 2 o del punto 1 al punto 3. Bueno, yo siempre cojo el menor, pero eso se puede coger cualquiera. El vector B1 es el azul y el vector B2 es el rojo. Listo. Está bien. Entonces, ¿cuánto vale el vector 1? Bueno, el vector 2. ¿Cuánto vale el vector 2? Sería, voy a tachar con color, punto 1, punto 2. Punto 3. Listo. Entonces el vector B2 es el que va del 1 al 2. Entonces tú coges y restas el 1 y el 2. Entonces recuerda, este menos este, menos 2, menos 2, menos 2, coma, 1 menos menos 1, coma, 3 menos 1. Y el vector B2, si lo hicimos bien, sí, sería igual a este vector, menos 4, 1 más 1 da 2, 3 menos 1 da 2. Listo. Encontremos el vector B1, por acá. El vector B1, pues dijimos que era el amarillo menos el, o sea, el 1 menos el 3. Entonces tú lo puedes hacer así. 3 menos 2, coma, 2 menos menos 1, coma, menos 2 menos 1. Entonces este vectorcito sería igual 3 menos 2, 1, 2 más 1, 3, menos 2 menos 1, menos 3. Eso está bien, muchachos. 3 menos 2, 2 más 1, menos 2, menos 1. Y entonces, para encontrar el famoso vector normal, lo que tú tienes que hacer es encontrar el producto cruz entre el vector 1 con el vector 2.
Y ese producto cruz se encuentra utilizando el determinante I, J, K, ¿de quién? Del vector 1, que aquí pongo el vector, lo voy a escribir en colores, ahorita me olvido de ellos, sería 1, 3, menos 3, con el vector 2, que sería menos 4, 2, 2. Y esto te daría lo siguiente. Lo voy a escribir y ustedes lo verifican. Este vector daría, a ver, sería este por este, más este, en la dirección I, menos este por este. Ahora les digo que estudien cómo se hace esto, que ya lo vimos en clases pasadas. Este por este, menos este, en la dirección J, más este por este, más este por este, en la dirección K. Listo. Perfecto. Entonces, esto te daría el siguiente vector. 12 en I, menos, por menos da más. 10 en J, listo. Más 14 en K. Entonces tú ves que este vector normal se puede escribir así. 12, 10, 14. Y este sería este vector normal, pero usted se da cuenta de esto, que si usted saca aquí un común, puede ser el 2, tendría un escalar por un vector que sería 6, 5, 7. Listo. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es, hombre, si este vector es el doble de este, a mí ni siquiera me importa la magnitud. ¿Qué me interesa a mí? Que sea perpendicular al plano. Cualquiera de los dos es normal. Entonces, ¿cuál vas a coger vos? Pues el que te quite más cálculos, el que te quite más, el que te haga las operaciones más simples. Entonces tú escribes, mi vector normal puede ser este, pero yo no me voy a enredar, voy a coger el más bajito, el 6, el 5 y el 7. Ahora sí, vamos para la ecuación del plano. Entonces yo digo, el plano pi va a tener como ecuación analítica 6 en X, voy a escribir, más 5 en Y, más 7 en Z, más un numerito que todavía no conozco. 6 en X, más 5 en Y, más 7 en Z, más un numerito que no conozco, igual a 0. Listo. ¿Cómo encuentro D? Para encontrar D necesitas un punto y tenés 3, pues coge el que te guste más. Cojamos el punto 1. Entonces para el punto 1 tendríamos 6 en X, más 5 en Y, más 7 en Z, más D, vale 0. Y el punto dijimos que era el amarillo. 2 menos 1, 1. Miren, X vale 2, Y vale menos 1 y Z vale 1. Entonces aquí pongo 2, acá pongo menos 1 y acá pongo 1. Y resuelvo. 12 menos 5 más 7 más D igual a 0. ¿Listo? 12 menos 5 más 7 más D igual a 0. 7 menos 5 da 2. 2 más 12, 14 más D vale 0. El 14 está sumando, pasa a restar. Conclusión, D vale menos 14. Y con este valor yo lo puedo reemplazar acá y encuentro la ecuación analítica del plano, que sería esta. El plano va a tener como ecuación 6x más 5y más 7z menos 14. Y eso tiene que ser igual a 0.
esta es la ecuación de un plano que contiene a esos 3 puntos. A todos nos tiene que dar la misma ecuación. Hágale por donde le haga, a todos nos tiene que dar la misma. Listo. Entonces, ya con eso como que le van cogiendo sabor. Vuelven a caer vectores y vuelven a aparecer las líneas rectas. Voy a detener la grabación y conversamos.